Vídeo número 263 de 365. Pregunta. Hola Joan, me imagino que has leído libros buenísimos, pero que quizá no sean recomendables por ser demasiado difíciles o sobre temas demasiado específicos o concretos. Sí, es así, obviamente. Así que date el gusto y compártelos. Bien, cuando uno divulga y sobre todo también recomienda libros para que puedan servir a un número grande de personas, obviamente esos libros, esas recomendaciones tienen que cumplir una serie de condiciones. La primera, que sea entendible para un gran número de gente, o sea, no tiene sentido decirle a la audiencia, tengo este libro que es la hostia y os puede ayudar muchísimo, y que luego sea un libro de una dificultad grande, que sea un libro que quizás solo sea comprensible para gente que está muy metida en el tema del que va el libro, o que sea sencillamente un libro extremadamente difícil solo para personas que tienen un hábito lector grande y que además se han prestado a leer la mayor parte de su vida obras complicadas. O sea, para mí no tendría sentido recomendar un libro así. Y luego tiene que ser un libro sobre una temática que aglutine a un gran número de personas en representación de un problema vivido o percibido, y que ese libro vaya a dar una solución a un número muy grande de personas. Luego hay libros que son los que voy a recomendar hoy, que son geniales, que podrían servir de mucho a muchas personas o que son de especial interés, pero que quizás no son para todo el mundo. Y sí, a mí me da pena. Agradezco mucho la pregunta porque me voy a dar un gusto de puta madre, porque voy a poder hablar por fin brevemente, pero sobre libros que yo considero que son acojonantes, que son extremadamente buenos. Y si no son especialmente difíciles, que la mayoría lo son, sí que son, para mí, muy concretos, muy específicos, y que no serán obviamente para todo el mundo, como pueda ser, yo que sé, un libro como Tus zonas erróneas o alguna novela de autores muy importantes de la historia de la literatura, como puede ser pues, la típica, no recomiendas una novela de Hemingway o una novela de Dostoyevsky, porque yo creo que es interesante haber leído unas cuantas veces en la vida estas grandes obras, estas grandes novelas, más que por la temática en sí. Así que voy a recomendar 5 libros de los que creo que no he hablado nunca. Lo del futuro no lo sé, pero hasta ahora creo que no he hablado nunca de ellos. Y son esta pequeña pila de aquí. El primero no he hablado nunca de él porque lo he terminado de leer. Igualmente, aunque llevase ya tiempo habiéndolo leído, no creo que sea un libro que se pueda recomendar así a la ligera, porque es un libro realmente difícil, que es este de La existencia de Dios, de Richard Swinburne. En este libro, que es una auténtica locura, yo he tardado en leérmelo, ¿eh? O sea, leyendo todos los días un buen rato, he tardado 10 u 11 días en leerme este libro, que tiene mucha letra y muy poco espacio en blanco, y que además se presta a ir no contrastando información, pero sí ampliándola a través de otros libros o a través de una buena búsqueda en Internet. En esta obra, Swinburne se propone analizar muy profundamente la probabilidad de la existencia o no de Dios. No es un libro que parta desde la fe, ni que intente demostrar a todas que Dios existe, porque está claro que encontrar una prueba aquí que demuestre algo que no está aquí es prácticamente imposible, o yo diría que es imposible. Por eso Richard Swinburne, siendo muy correcto intelectualmente, intenta demostrar durante todo el libro, pues lo que he dicho ya, que es más probable que Dios exista que no exista. Y para eso pues juega con prácticamente todos los argumentos, analizando todos los argumentos conocidos a favor de la existencia de Dios, y usando como contraargumento el problema del mal, y tratándolo de una forma muy consecuente además. O sea, no cayendo en peticiones de principio, ni dejando cabos sueltos.
¿vale? O sea, realmente es un libro que profundiza muchísimo, con un rigor altísimo y con un nivel realmente alto. Es una obra difícil, ¿eh? De estas que aparecen ecuaciones y cosas así. Pero si se pasa eso, si a una persona le da miedo eso, realmente puede pasar por alto y puede dedicarse a leer sencillamente las partes que comprenda, que son muchas, hay muchas partes que son tremendamente accesibles y luego otras que lees y dices, madre mía, no me estoy enterando de nada. Yo aquí recomiendo, si finalmente decidís ir a por este libro, recomiendo simplemente seguir leyendo y darle una segunda o una tercera lectura. Si uno no está acostumbrado a otras obras, quizá menores que esta, ¿no? Pero que ya toquen estos temas del argumento cosmológico o el argumento teleológico, pues claro que esto va a venir súper de nuevas, o sea, va a ser algo realmente complicado. Pero creo que se dejaría leer si se hace con mucha paciencia y simplemente pues asumiendo que uno llega a lo que llega, que es como yo cojo los libros, que digo, bueno, yo creo que entiendo bastante, pero entiendo hasta cierto límite. Si encuentro algo que no comprendo, pues intentaré comprenderlo, me esforzaré, buscaré información extra, y si no me aclaro, pues seguiré leyendo y ya está, y no pasa nada, sin presión. ¿Vale? Pero es un libro que creo además que cumple con su cometido de demostrar que es más probable que Dios exista que no. El siguiente libro es muy especial. Es Mortal y Rosa de Francisco Umbral, de Paco Umbral. Si os suena el nombre, sobre todo si tenéis más de 30 años y bastantes más de 30 años, es seguramente por aquel episodio de Paco Umbral con Mercedes Milán, un programa de televisión donde Paco Umbral, teniendo ese carácter terrible que tenía, se le hincharon las pelotas y se marchó del plato porque ahí nadie le dejaba hablar de su libro y el tío pues había ido ahí a la tele a hablar de su libro, como decía él, y ahí se está hablando de todo menos de su libro y se está acabando el tiempo y aquí no se ha hablado de mi libro, decía él, y por lo tanto cojo, me voy y a tomar por saco. Los que conocimos a Paco Umbral en esa faceta, con esas pintas, ¿verdad? Que tenía, que parecía el hermano más feo aún y bastante cabreado del profesor del doctor de Regreso al Futuro, pues claro, siempre hemos tenido una especie no de aversión, pero sí de ver a ese personaje casi como una caricatura de sí mismo, ¿no? Y a poco se nos pasa por la cabeza leer algo de Paco Umbral. Y yo estaba en esa sección, ¿no? En ese sector de la población, hasta que una persona a la que yo tengo en cuenta su gusto literario me dijo, tienes que leer Mortal y Rosa de Paco Umbral porque te va a explotar la cabeza. Y yo, Paco Umbral, ¿en serio? Y dice, sí, 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 tienes que leer a Paco Umbral. Y yo, bueno, voy. Y leí este libro, Mortal y Rosa de Paco Umbral. Y la verdad es que es la hostia. O sea, pedazo de novela absolutamente arrolladora, increíble. Para situaros un poco en contexto, a Paco Umbral se le muere un hijo con 5 años de leucemia. Y tras la muerte de su hijo, Umbral escribe esto. Escribe esto que es una obra oscura, terrible, porque esconde ahí la belleza, pero la belleza del dolor, del amor, de la tristeza, de la pérdida. Es una novela experimental, es una novela rara, parece un diario y de repente aparece una poesía por ahí y de repente se pone a hablar de su hijo y luego deja de hablar de su hijo y empieza a hablar de otras cosas. También habla de la añoranza, de la melancolía del pasado, ¿no? Del, Se pone a hablar sobre sexo y bueno, cosas así. A mí me dijeron cuando me recomendaron este libro que el libro iba sobre la muerte de su hijo.
tarda mucho en aparecer eso de una forma evidente y clara. O tarda bastante en aparecer de una forma evidente y clara en la novela, pero cuando aparece, cuando parece que Paco Umbral, mientras escribía la novela, dijo, me voy a tomar por culo, voy a empezar a hablar ya de mi hijo y ya está, ¿no? Parece que como se desinhibe, como que se suelta y se permite hablar claramente sobre el fallecimiento de su hijo. Y ahí es cuando la obra se pone a un nivel de sobrecogimiento que yo he experimentado pocas veces leyendo libros en mi vida, y eso que he leído un par. Yo recuerdo que yo llegué a llorar con esta novela. Y yo habré llorado en mi vida con, no sé, con 4, 5, seis libros del montón enorme de libros que me he leído ya en mi vida. Creo que es un libro que si no eres padre o madre quizá no te impacte tanto, pero es un libro acojonante. Es un libro brutal, que yo me congratulo mucho de haberme decidido a leerlo. Es eso, increíble. Siguiente libro también es una novela que es El extranjero de Albert Camus, o Camus, como lo quieras llamar, aunque se dice Camus. Bueno, es el libro que creo que trata mejor el absurdo de la existencia desde ese punto de vista filosófico, desde el punto de vista filosófico existencialista de la falta de sentido, ¿no? de la absurdez. Y por eso nos presenta a un protagonista absolutamente indiferente al entorno que le rodea, o sea, apático en prácticamente todo, desapegado de la vida. Y, y por eso se llama así la novela, El extranjero, porque él mismo se siente como una suerte de extranjero dentro de lo que es el funcionamiento en sí de la vida. Es una persona llevada de sí mismo al extremo que supone no tener extremos y no tener donde situarte, y carecer así pues de una escala consiguiente de valores, de principios, ¿no? de algo que defina un norte en tu vida y te diga para dónde ir o qué hacer. Es una novela corta, no es difícil, lo que pasa es que el tema sí que es bastante específico, concreto. Y no es una novela que tú la termines y digas, joder, qué guay es el mundo, ¿no? Es una novela que al terminarla te hace pensar, y a mí me llevó a pensar que realmente cuando una persona lleva el ateísmo que lleva, creo que se llama Mersault, el protagonista, lleva ese ateísmo hasta el final, ¿no? Y esa especie de nihilismo hasta el final, pues ahí se encuentra con escenarios realmente desagradables y jodidos. Y aunque la novela vaya sobre la absurdez de la vida y de la existencia, el protagonista, pese a todo, lleva esa absurdez y esa filosofía hasta el final de sus consecuencias, sean las que sean. Y ahí ya me paro y no os digo nada más. El siguiente libro es un ensayo de Gatsat que se llama La mente parasitaria. Es un libro bastante polémico. Creo que no es tan polémico como el autor, y eso que el libro es bastante polémico. Yo me lo leí en un día, o sea, no pude dejar de leer de lo tremendamente entretenido que me pareció, además, ¿eh? Y está bastante bien escrito. Bueno, en fin, es un libro que ataca o intenta atacar, creo que de forma bastante exitosa, las ideas que están haciendo de este mundo extraño y raro que estamos viendo últimamente, lo que es un intento bastante esforzado y contundente
de defender la razón, el sentido común y la libertad, sobre todo la libertad intelectual. Y es un libro que te deja, vamos, que te deja bien a gusto, pero creo que menos de lo que se debió quedar él al terminar de escribir, de escribir la obra. Me parece que es absolutamente recomendable. Su título dice cómo las ideas infecciosas están matando el sentido común. Y a partir de ahí, pues ya podéis tirar para adelante si os apetece o no. Y el último libro es esta barbaridad de aquí, que es El árbol de la ciencia de Pío Baroja. O sea, creo que es una de las novelas filosóficas por experiencia. Aquí en las notas finales puse tan dura como maravillosa. Y creo que es lo que define esta novelita, ¿no? Bueno, no, novelaza, digo novelita por la extensión, que realmente no es. Eso es en dos cagadas está leída esta novela. Pero como os decía, es la novela filosófica, creo que además española, quizá por antonomasia. Y es una novela que trata sobre la angustia existencial, sobre el miedo, sobre la fragilidad del ser, sobre, bueno, por usar el término de Kundera, sobre esa insoportable levedad del ser, ¿no? Esa fragilidad y esa sensación siempre de que las cosas no son como son, pero podrían ser de una forma completamente diferentes, ¿no? Y esa sensación que tenemos de sentir que mañana es un día que se puede parecer mucho al de hoy o puede no parecérsele en absoluto. Puede ser algo completamente distinto e incluso también algo completamente desagradable. Me parece que es una novela necesaria. Creo que alguna vez en la vida hay que leer este librito. Es que es acojonante, El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Difícil, ¿eh? Es una novela difícil. Se agradece que sea tan breve, ¿no? Pero si se toma con paciencia, sin presión, sin, sin esa presión por decirnos de que tendríamos que estar entendiendo todo de lo que se está contando, ¿no? O incluso prestarse a una segunda o tercera lectura, me parece que sacaríamos algo realmente bueno, especial y diferencial para el resto de nuestra vida, esta novela, sí, a diferencia de la de Camus, ¿no? Y nada más, estas son las 5 obras, los 5 libros que creo que no había sacado nunca en ninguna parte, ni en mi Instagram, ni en mi blog, ni en podcast, ni aquí en YouTube. Y que me parece que son obras enormes, gigantescas, y que pese a la dificultad o pese a lo específico y concreto del tema, creo que vale la pena echarles un vistazo. ¿Vale? Y nada más. Nos vemos mañana, seguro. Paz.